al ver que mucha diversidad de cultivos se extingue y Eo era muy consciente de esta pérdida y es una pérdida permanente. En septiembre de 2015, un equipo de científicos en Beirut hizo una llamada telefónica a una montaña en el Ártico. Necesitaban algo de vuelta, algo que habían enviado allí 3 años antes, cuando la ciudad en la que trabajaban, Alepo, Siria, se convirtió en una zona de guerra y tuvieron que huir. Lo que habían enviado no era dinero, ni equipos, ni documentos. Eran semillas, 12.000 años de historia agrícola. El trigo que alimentó al mundo antiguo, garbanzos y lentejas y hierbas que agricultores resistentes a la sequía en los lugares más áridos de la tierra habían cultivado y refinado durante cientos de generaciones. Y las personas que habían pasado sus carreras protegiendo esas semillas, huyendo de una guerra civil, estableciendo operaciones de emergencia en un país extranjero, acababan de hacer el primer retiro en la historia de un lugar que nunca debía ser abierto. Un lugar que fue construido para el fin del mundo. Lo necesitaban en 2015. Eso debería decirte algo sobre dónde estamos. Qué lugar tan extraordinario, pero es muy de este mundo, ¿no? El hombre que vio lo que se avecinaba. Kerry Fowler creció en Memphis, Tennessee. Estuvo en la sala el 3 de abril de 1968, cuando Martin Luther King Jr. pronunció su último discurso, el que terminó con «He estado en la cima de la montaña». No pasó a convertirse en político, ni activista, ni predicador. Se convirtió en agrónomo. Y en la década de los 80, mientras la mayor parte del mundo no pensaba en las semillas para nada, Fowler comenzó a notar algo que lo mantenía despierto por las noches. Las estábamos perdiendo, no de una manera dramática que generara titulares. En silencio, una variedad a la vez. Un agricultor deja de cultivar un tipo particular de frijol porque una cadena de supermercados no lo comercializa. Un grano regional que resistió un hongo específico durante 400 años es reemplazado por un cultivo comercial de mayor rendimiento. Una lenteja resistente a la sequía desarrollada durante siglos por agricultores en un valle árido de Siria es abandonada porque una variedad importada es más barata esta temporada. Cada pérdida individual parece menor. Colectivamente representan algo catastrófico. En los 90 años, entre 1900 y 1990, Estados Unidos perdió más del 90% de sus variedades de vegetales. No el 90% de sus vegetales, el 90% de las variedades distintas que existían. La diversidad genética que tardó miles de años en desarrollarse, desaparecida en menos de un siglo. Fowler entendió lo que eso significaba de una manera que la mayoría de las personas no entendían y todavía no entienden. Cada variedad de cultivo que desaparece se lleva consigo un conjunto único de rasgos genéticos. Resistencia a enfermedades específicas, tolerancia a temperaturas específicas, capacidad de crecer en condiciones de suelo específicas, que no puede recrearse una vez que se ha ido. No es como perder un libro, donde la información puede reimprimirse. Es como quemar el único ejemplar de un manual de instrucciones sobre cómo alimentar al mundo bajo condiciones que aún no hemos enfrentado. Fowler pasó 3 décadas intentando construir una biblioteca. Lo que terminó construyendo fue algo mucho más extraño e importante que eso. ¿Por qué esta montaña? ¿Por qué esta isla? ¿Por qué este frío? El Banco Global de Semillas de Svalbard se encuentra a 130 metros dentro de una montaña de arenisca en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego del Ártico. La ciudad más cercana, Longyearbyen, tiene una población de aproximadamente 2.000 personas y más osos polares que eso. El banco está a 800 millas del Polo Norte. Solo se puede llegar allí en vuelo comercial a Longyearbyen. Y Longyearbyen es la ciudad más septentrional del mundo a la que sirven las aerolíneas comerciales. La ubicación no es una coincidencia. Fowler y el gobierno noruego eligieron Svalbard por 4 razones específicas. Primera, el frío. La temperatura natural en lo profundo de la montaña se mantiene muy por debajo del punto de congelación durante todo el año. Lo que significa que incluso si todos los sistemas de enfriamiento mecánico del banco fallaran simultáneamente y nunca se repararan, las semillas permanecerían congeladas durante décadas, posiblemente siglos, antes de estar en riesgo. Segunda, la geología. La isla no tiene actividad tectónica significativa, no tiembla. Tercera, la política. Svalbard tiene un estatus legal internacional único. Es territorio noruego, pero bajo un tratado de 1920, los ciudadanos de cualquiera de las 46 naciones signatarias pueden vivir y trabajar allí sin visa. Pertenece, en un sentido significativo, a todos. Cuarta, el permafrost, o lo que se suponía que era permafrost permanente. El banco abrió en febrero de 2008 con depósitos de países de todo el mundo. Bancos de semillas enviando copias de respaldo de sus colecciones más irreemplazables al lugar más seguro de la Tierra.
Dentro de la montaña, detrás de una esclusa de aire y 2 juegos de puertas de acero, 3 salas de bóveda se extienden hacia la roca, cada una de 30 metros de largo, cada una equipada con estanterías industriales. Las cajas en esas estanterías contienen semillas en sobres de papel de aluminio sellados. Cada sobre, con alrededor de 500 semillas, cada caja con cientos de sobres. El día de la inauguración, el banco contenía más de 100 millones de semillas que representaban cientos de miles de variedades de cultivos distintas. Cary Fowler, al recorrerlo, dijo que había que proceder con humildad, porque lo que se estaba viendo era el resultado acumulado de 15.000 años de historia agrícola humana, comprimido en una sala congelada dentro de una montaña en la cima del mundo. Las cajas de Corea del Norte estaban junto a las cajas estadounidenses. Los depósitos ucranianos estaban junto a los rusos. Las semillas no sabían que había una guerra fría, solo tenían frío. Alepo, 2012. El escenario para el que nadie estaba preparado. El Centro Internacional de Investigación Agrícola en Áreas Áridas, ICARDA, tenía su sede en Tel Hadia, 20 millas al sur de Alepo, Siria. Era uno de los bancos de semillas más importantes del mundo, no por su tamaño, sino por lo que contenía, el patrimonio genético de cultivos desarrollados específicamente para el tipo de entorno que se está extendiendo por todas partes a medida que el planeta se calienta. Trigo resistente a la sequía, cebada tolerante al calor, garbanzos y lentejas y hierbas silvestres que agricultores en algunos de los terrenos agrícolas más hostiles de la tierra habían cultivado durante generaciones, seleccionados año tras año por los rasgos que los ayudaban a sobrevivir condiciones que matarían a los cultivos comerciales convencionales. El ICARDA había estado enviando copias de sus semillas a Svalbard desde que el banco abrió en 2008, no porque alguien anticipara una crisis específica, sino porque ese era el sistema. El banco existía exactamente para este tipo de situación. Para 2012, la guerra civil de Siria había llegado a Alepo, y el ICARDA evacuó a su personal internacional. Algunos investigadores sirios se quedaron atrás para mantener el funcionamiento de las instalaciones el mayor tiempo posible, protegiendo no solo semillas, sino equipos de laboratorio, documentación y décadas de registros de mejoramiento genético. Eventualmente, incluso ellos tuvieron que irse. Para 2014, las instalaciones ya no estaban operativas. Facciones armadas habían recorrido la zona. La que fuera la sede de una de las instituciones de investigación agrícola más críticas del mundo había sido ocupada. Las semillas habían desaparecido de Alepo, pero no habían desaparecido del mundo, porque el 83% de la colección del ICARDA, 116.000 muestras de semillas que representaban variedades de cultivos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra, había llegado a Svalbard antes de que el último envío partiera en 2014. En septiembre de 2015, el director general del ICARDA, Mahmoud Sol, hizo la llamada. Necesitaba 130 cajas de vuelta. El banco nunca antes había sido abierto para un retiro. Thanos Sibelikas, el representante del ICARDA que supervisaba la operación, lo describió como una misión de rescate. Estas semillas, dijo, no pueden ser reemplazadas. El fundador del banco, Cary Fowler, lo llamó tanto una ocasión triste como feliz. Triste porque tuvo que suceder. Feliz porque cuando sucedió, la copia de respaldo estaba allí. Las semillas fueron enviadas por avión a las nuevas instalaciones del ICARDA en Marruecos y Líbano. Los investigadores las plantaron cuidadosamente, trabajando con cantidades pequeñas, a veces solo un puñado de semillas por variedad, para regenerar colecciones completas que pudieran ser estudiadas, distribuidas a los agricultores y eventualmente enviadas de vuelta a Svalbard. Para 2017, el círculo se había cerrado. Cajas de semillas descendientes de la colección original de Alepo, cultivadas en un valle libanés, cosechadas, procesadas, reempacadas, fueron depositadas de vuelta en el banco. Habían viajado de Siria al Ártico, al Líbano, a Marruecos y de vuelta al Ártico. Habían sobrevivido a una guerra civil y todavía estaban vivas. El banco ya estaba fallando. Nadie te lo dijo. En mayo de 2017, 9 años después de que el banco abriera y 2 años después del retiro de Siria, ocurrió algo que las personas que construyeron el banco describieron, con sus propias palabras, como no estaba en nuestros planes. Temperaturas invernales inusualmente cálidas, temperaturas cálidas récord, incluso para un archipiélago ártico que ya se estaba calentando más rápido que cualquier otro lugar de la Tierra. Derritieron el permafrost alrededor del túnel de entrada del banco. El agua de deshielo inundó el corredor de acceso. El agua alcanzó el primer juego de puertas antes de congelarse sólidamente, convirtiendo la entrada en lo que un funcionario describió como un glaciar. Las semillas mismas, almacenadas más profundamente en la montaña detrás de un segundo juego de pesadas puertas, nunca estuvieron directamente amenazadas. Pero el permafrost, el supuesto fundamental sobre el que se basaba todo el diseño del banco, el sistema de refrigeración natural que se suponía debía hacer que el banco fuera autosuficiente durante siglos, sin intervención humana, había fallado en menos de una década.
Una portavoz del gobierno dijo lo que probablemente nunca había esperado tener que decir sobre unas instalaciones diseñadas para funcionar de forma autónoma para siempre. Se suponía que funcionaría sin la ayuda de los humanos, pero ahora estamos vigilando el banco de semillas las 24 horas del día. Noruega gastó $13 millones en renovaciones de emergencia, un nuevo túnel de concreto impermeable, zanjas de drenaje cortadas en la ladera de la montaña para redirigir el agua de deshielo, tuberías de refrigerante enhebradas a través del suelo, una manta de congelación colocada sobre el techo del túnel para intentar mantener el permafrost en su lugar. El banco que fue diseñado para sobrevivir a la civilización humana ahora requería supervisión humana para sobrevivir un invierno cálido. Y aquí está la parte que merece que te detengas un momento. Svalbard se está calentando a aproximadamente 3 veces la tasa del promedio global. La temperatura allí ya ha aumentado entre 4 y 7 grados Celsius en comparación con hace 50 años. Para el año 2100, según las proyecciones actuales, se espera que esté entre 7 y 10 grados más cálida aún. El permafrost sobre el que se asienta el banco no va a volverse más permanente, va a volverse menos permanente. El banco fue construido para el fin del mundo. El fin del mundo llegó primero. Lo que hay realmente adentro, y por qué importa más de lo que crees. El banco actualmente alberga más de 1.350.000 muestras de semillas distintas de prácticamente todos los países de la Tierra. Ese número suena abstracto hasta que entiendes lo que representa. Cada muestra no es solo una variedad de cultivo, es el registro de un conjunto específico de adaptaciones genéticas que se desarrollaron durante cientos o miles de años en un lugar específico, en respuesta a condiciones específicas. El trigo en una caja podría haber sido seleccionado por agricultores en el creciente fértil hace 10.000 años por su capacidad de sobrevivir una enfermedad fúngica que ya no existe en esa región, pero podría regresar, o podría surgir en otro lugar. El arroz en otra caja podría llevar genes que codifican tolerancia al tipo de intrusión de agua salada, que ahora está destruyendo las tierras agrícolas costeras en Bangladesh y Vietnam a medida que el nivel del mar sube. Las semillas que parecen irrelevantes hoy se vuelven de importancia crítica cuando las condiciones cambian, y las condiciones están cambiando más rápido de lo que nunca lo han hecho en la historia agrícola registrada. Más del 90% de las variedades de vegetales que existían en Estados Unidos en 1900 han desaparecido, no almacenadas en algún lugar, desaparecidas de los bancos de semillas, de las granjas, del mundo. El sistema alimentario comercial funciona con una pequeña fracción de la diversidad genética que alguna vez existió. El suministro mundial de trigo depende de un puñado de variedades. El comercio mundial del banano se construyó en torno a una variedad llamada Gros Michel, exterminada en la década de los 50 por una enfermedad fúngica. El banano Cavendish, que la reemplazó, el que comes hoy, está ahora amenazado por una nueva cepa del mismo hongo. Ya hemos estado aquí antes, no aprendimos. Dentro del banco está la materia prima para aprender, no para la crisis actual, para la próxima, y la que venga después. Cary Fowler lo dijo mejor, hay que recorrer esos pasillos con humildad, porque lo que hay allí dentro no es una copia de respaldo, es una herencia, algo que nos fue transmitido a través de 15.000 años de ingenio humano, selección, cuidado y conocimiento. Y estuvimos a una mala temporada, a una guerra, a un congelador roto en un banco nacional de semillas de perder partes de ello para siempre. Lo que nadie menciona. Hay un detalle sobre el banco que casi nunca aparece en la cobertura mediática, y es importante. Dentro de esas estanterías, uno al lado del otro en el mismo pasillo, hay cajas de madera roja de Corea del Norte y cajas de aluminio negro de Estados Unidos. Los depósitos ucranianos están directamente encima de los rusos. Hay semillas de países que ya no existen: Checoslovaquia, la Unión Soviética, Yugoslavia, depositadas antes de que esas naciones se disolvieran, almacenadas bajo los nombres de gobiernos que desde entonces han sido reemplazados por otros gobiernos, algunos de ellos hostiles entre sí. El banco acepta depósitos de cualquier país del mundo, independientemente de su estatus político, sin condiciones, sin requisitos diplomáticos, sin permiso de ningún otro depositante. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde los intereses de todas las naciones humanas han sido tratados como igualmente válidos, simultáneamente, sin negociación. Las semillas no saben nada de sanciones, no saben nada de fronteras, saben de suelo y temperatura y lluvia y tiempo. Hay algo en eso que vale la pena considerar. El hecho de que el acto más integral de cooperación internacional en la historia moderna fue llevado a cabo no por diplomáticos ni políticos, ni alianzas militares, sino por científicos y agricultores, y un hombre de Memphis que una vez escuchó hablar a Martin Luther King
y pasó los siguientes 30 años intentando asegurarse de que el mundo todavía pudiera alimentarse cuando todo lo demás saliera mal. El banco no es un símbolo de fatalidad, es un símbolo de lo que los humanos son capaces de hacer cuando deciden que algo importa lo suficiente como para protegerlo adecuadamente. La pregunta que el banco deja abierta, la que te lleva por el camino del conejo si lo permites, es por qué decidimos que las semillas merecían este nivel de cuidado. Y si alguna vez aplicaremos la misma lógica a cualquier otra cosa antes de que sea demasiado tarde. El banco todavía está ahí, todavía está siendo vigilado las 24 horas del día. El permafrost todavía se está derritiendo. Las semillas de Licarda, las que sobrevivieron a la guerra civil siria, las que fueron cultivadas en Líbano y Marruecos y enviadas de vuelta al Ártico, están en las estanterías. Nuevos depósitos llegan regularmente. El banco ahora alberga muestras de más países de los que actualmente existen, y en algún lugar de esas cajas hay material genético para cultivos que nadie está cultivando actualmente, para condiciones que aún no existen, criados por agricultores que llevan 1000 años muertos. Todavía no sabemos cuáles de esas semillas necesitaremos. Ese es todo el punto. El banco fue construido porque el futuro es impredecible, y la pérdida irreversible es para siempre. Y el retiro de 2015, la primera y hasta ahora única vez que el banco ha sido abierto para devolver algo al mundo. Ocurrió no por un meteorito ni una guerra nuclear, ni ninguna de las dramáticas catástrofes civilizatorias que la prensa usa para describir para qué sirve el banco. Ocurrió por una guerra civil, una decisión humana, algo completamente evitable. Si quieres entender lo que el banco realmente nos está diciendo, no sobre semillas, sino sobre cómo tratamos las cosas que son genuinamente irreemplazables, ahí es donde empiezas a tirar del hilo. Y no termina en el Ártico, termina mucho más cerca de casa.